Mompox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe, dijo Gabriel García Márquez. Y estamos aquí, en las aguas del río Magdalena, donde muchas personas venían buscando a Mompox, sobre todo los piratas, que ya estaban cansados de saquearle las riquezas a los españoles en ciudades como Cartagena y Santa Marta. Piratas que habían escuchado que dichos españoles habían venido aquí por el río Magdalena escondiendo sus riquezas, su oro, la plata y todo lo que le habían sacado a los indígenas en aquel entonces, la época precolombina. Y venían por aquí a un lugar llamado Mompox a esconder esa riqueza. Los piratas trataban de venir, pero este río subía y bajaba. A veces también tenía turbulencias. Y no todos tuvieron el éxito de encontrar dicha ciudad escondida dentro de una isla. Esa ciudad se llamaba Mompox. Un mito, el cual muchas personas no sabían si de verdad existía o no existía. Un mito que hoy en día muy pocos tienen el privilegio de ver, y solo algunas personas que salían de aquí del Magdalena tenían el privilegio de poder encontrarla y tenerla frente a frente como la tenemos en este momento ustedes y yo. Bienvenidos sean, sí señores, al mito, a la leyenda, a la ciudad que no existe. Bienvenidos a Mompox. Bienvenidos muchachos a una ciudad que estuvo cerrada por más de 100 años, dentro de una isla rodeada por un río, el río Magdalena, un lugar aquí en Colombia que estuvo encerrado por muchos más años de lo que estuvo encerrada la Unión Soviética, y que desde hace relativamente poco tiempo, hace 10 años, por fin tenemos carreteras para poder venir a visitarla. Almojábanas. Mompox es uno de los pueblitos más antiguos de Colombia, inclusive su fundación es un poco más antigua que la misma capital del país, Bogotá. Un pueblito fundado por españoles, porque aquí más adelante les voy a contar por qué la importancia del puerto comercial y la importancia del río Magdalena para la colonización española. Pero ustedes saben que el sur de España fue invadido por los árabes durante más de 7 siglos. Por eso mucha de la arquitectura que vemos aquí en Latinoamérica tiene una pinta árabe que no puede con ella. Aquí donde comienza el centro histórico, vean esta iglesia, la iglesia de Santa Bárbara. Ustedes pueden notar a simple vista, sin tener mucho conocimiento de la vaina, el toque y el aspecto árabe del asunto. Vea esta torre. Resulta que había un gobernador persa, el cual era politeísta, y la hija le salió cristiana. Para este señor, que la hija le hubiera salido cristiana era una de las ofensas, una de las bofetadas en la cara más horribles que alguien le pudo haber dado. Entonces el tipo muy gentilmente construyó una torre muy parecida a esta, y en ese balcón encerró a la hija, así como a Rapunzel, y le metió aquí 4 leones, y en esas casas de león 4 leones para que la custodiaran, para que la china no pudiera escapar, para que la niña estuviera siempre ahí encerrada. Pero resulta que más arriba en las ventanas ella le seguía orando a los dioses que el tipo este no pudo con la rabia, y en una plaza parecida a esta, él, delante de todo el mundo, decapitó a su propia hija. Oiga, qué buen papá, qué buen padre, el padre que todos quisiéramos tener. En esas cuenta la leyenda que apenas el tipo le cortó la cabeza a la hija, cayó un rayo y mató al señor ahí. Por eso es que las abuelas católicas de esta región del mundo tienen un dicho muy sensato que reza así: que luego del rayo caído no hay Santa Bárbara que valga. Si ustedes tienen problemas con sus papás, han tenido problemas con su papá o su mamá, piensen en Santa Bárbara. Piensa en el papá que le tocó a ella. Hasta luego. Y verá que la vaina no es tan grave después de todo. Aquí, después de la iglesia de Santa Bárbara, justo en este pedazo donde hay un cañón, empieza el centro histórico de la ciudad hacia allá. Vea, por ejemplo, esto de aquí se llama la albarrada. Albarrada es la palabra árabe para decir muro de roca fuerte, como lo vemos aquí, por ejemplo, en esta típica casa colonial. Influencia árabe también. Bueno, esto más que una casa era un monasterio. Allá está la iglesia, allá arriba, aquí en alto, se ve un palo de mamoncillo. Los árabes construían siempre sus casas alrededor de un patio central. Usted entraba, aquí tenía el patio central y todo el alrededor era la distribución de la casa. Estamos aquí caminando en las calles de Mompox. Oiga, qué pueblito tan lindo, hermano. Un pueblito que cuando usted está navegando sobre las aguas del Magdalena, si no está pila, sigue derecho y no lo ve porque está rodeado de árboles que la esconden demasiado bien. Una ciudad fundada en el 1500. Fundada porque desde hace muchos años atrás aquí también había comunidades indígenas, los Malibú, el cual el cacique de los Malibú se llamaba Mompox, con J al final. Y así como México
La Real Academia de la Lengua hizo lo suyo y pues la X llegó a reemplazar la J, por eso se llama Mompox, con X. Y pues aquí el río Magdalena jugó un papel muy importante durante la conquista porque conectaba Cartagena con el resto del país hacia el interior, inclusive navegando sobre el río uno llegaba hasta Bogotá. Y ellos iban dándole en sus barcos, iban conquistando y conquistando y colonizando y fundando pueblitos a todo lo largo hasta que llegaron al centro, a la capital que hoy en día es Bogotá. Ustedes han escuchado la canción La Piragua. La Piragua, La Piragua. Han escuchado la canción La Momposina. Momposina, ven a mi ranchito. Momposina, es para quererte. Esas canciones fueron compuestas por José Benito. Y cuando él vino a Mompox, en esta casa, precisamente aquí, vivía una chica llamada Edith. Y el man se enamoró a tal punto que le compuso esa canción que hoy en día sigue con vida y que es una canción muy popular, patrimonio de todo colombiano. El colombiano que respeta ha escuchado esa canción. Oiga, debió haber sido toda una mulata. En el video anterior que estuvimos en Palenque, me contó el señor con el que estuve que la mula es la combinación entre un caballo y un burro. Y por eso cuando un hombre blanco tenía un bebé con una mujer de raza negra o viceversa, a ese bebé se le llamaba mulato, porque era la combinación entre lo que ellos creían que era el caballo, o sea, los españoles, el hombre blanco, y el resto, sea indígena o hombre o mujer de raza negra, pues ahí salía el mulato, ¿no? Qué cosa. De ahí viene la palabra, mulato, así como yo. Soy el resultado entre un caballo y un burro realmente en los tiempos de la conquista, ¿no? Ay, qué vainas, tiempos duros aquellos. Entonces este lugar fue un punto clave para construir un puerto muy importante, el cual le dio no solo nacimiento a este pueblo, sino que volvió a este pueblo uno de los pueblos más ricos de aquel entonces. Allá atrás, por ejemplo, está el río, es que está súper conectado, apenas uno sale en la orilla. Y es que también desde Cartagena, venir en esas grandes balsas y en esos barcos de la época tomaba 30 días para llegar aquí y 60 días para llegar hasta Honda, otro lugar estratégico de Colombia para la navegación. Entonces aquí tienen que parar y tomarse una siestica, un descansito. 30 días que hoy en día en lancha, de aquí a Cartagena son 8 horas. Aquí estamos en este río, ¿no? Que es el departamento del Bolívar y allá el departamento del Magdalena. Dos departamentos diferentes de Colombia delimitados por el río. Pero en la época antes de la conquista, aquí vivían los Malibú y allá vivía otra tribu indígena. Los españoles cuando llegaron aquí tuvieron que hacer acuerdos de paz con los Malibú porque los Malibú entendían muy bien los canales del río. Este río es como una gran autopista y los Malibú parecían anfibios y se movían por todas partes como Pedro por su casa, mientras que los indios de allá no estaban muy de acuerdo y lo que hacían era tirarles flechas aquí a los comerciantes y a la gente que llegaba. Entonces a los españoles les tocó por allá también empezar a construir algunas ciudades para ir controlando un poco esa zona allá. El problema es que aquí los de este lado, los Malibú, nunca pelearon, estuvieron de acuerdo y ayudaron a los españoles a todo lo que ellos querían. Por ende, desaparecieron, se extinguieron, de ellos ni siquiera se sabe cómo es que hablaban. Mientras que allá al otro lado, los que estaban siempre peleando, lanzando flechas, se llamaban los chimila. Y como eran tan peleones y no se dejaban, hoy en día todavía hay algunas pequeñas tribus, algunos pequeños grupitos chiquiticos que todavía existen, gracias a que no se dejaron extinguir y por allá están metidos en la selva. No sé si tengan flechas, pero mejor ni lo averigüemos. La liberación de América no sucedió de un día para otro. Eran pequeños pueblos y regiones que se iban independizando de los españoles uno por uno. Y Mompox fue uno de los primeros en 1810. Por eso fue que aquí llegó Simón Bolívar en 1812 y aquí está esta piedra para conmemorarlo. Aquí llegó por primera vez el hombre, viejo Simón, buscando recursos, no solo plata, sino hombres. Y aquí, en esta fecha, recogió 400 hombres como soldados para ir a batallar para la liberación total de América. En esta piedra están todas las entradas y salidas del viejo Simón para buscar recursos no solo financieros, sino también de mano y poder batallar. Por eso Simón Bolívar dijo, a Caracas le debo la vida y a Mompox le debo la gloria. Ya que aquí ya estaban libres de españoles y ya estaban con toda esa mentalidad y ese espíritu de volverse completamente independientes, que era lo que buscaba Simón Bolívar. Aquí llegó él la última vez, en esta fecha. Y después de aquí ya con tuberculosis se fue para Santa Marta y allá murió y allá está descansando en paz. Por eso es que Gabriel García Márquez en su libro del General en su laberinto menciona cuando Simón Bolívar tenía tuberculosis, iban pasando por aquí y uno de los sirvientes le dijo, hermano Simón Bolívar, llegamos a Mompox. Y él en toda esa locura mental que tenía ya en los últimos días dijo, ¿Mompox? Mompox no existe. A veces soñamos con ella, pero no existe. Y el sirviente le dijo, pero ¿cómo así que no existe si estoy viendo ahí la torre de la iglesia de Santa Bárbara? Y de ahí sale ese gran dicho, de ese gran libro, de ese gran autor, gracias a este punto específico
del planeta. Este pueblito es tan tranquilo que parece Suiza. Los suizos pensarán, oiga, ¿qué cantidad de banderas de mi país tienen aquí los momposinos? Esa bandera suiza no es la bandera suiza, esa es la bandera de Montpós. Ahí estamos llegando al puerto de Montpós, ya les cuento la historia. Y como ese era el puerto, todo esto eran bodegas y bodegas de almacenamiento de todos los productos que traían. Hoy en día son restaurantes, porque los tiempos han cambiado mucho. Ahora ya le ponen a su sombrillita bien trendy, la vaina, ustedes saben cómo es la vuelta. Y aquí entrando al puerto, uno de los puertos más importantes para la historia de Colombia, véanlo, ahí está el puerto. Entramos y desembocamos en la plaza principal del pueblo, una de las plazas principales más importantes de la historia de Colombia. Este edificio no es el puerto como tal, eso fue ya cuando después cerraron el puerto, ya les cuento por qué y qué pasó. Pero aquí sí había la iglesia, haga de cuenta que enfrente de la iglesia todo esto de aquí para allá era pura agua, donde estaba el puerto que era simplemente donde llegaban todos los barcos, las embarcaciones con toda la mercancía para distribuirlo a largo y ancho del pueblo, a las bodegas que les mostré anteriormente. Cuando llegaron los españoles, póngale ojo a esta historia, cuando llegaron los españoles, como esto era pura... como esta era la residencia de los indígenas del momento, los Malibú, ellos llegaron aquí y pusieron esta gran cruz. Esa gran cruz es un símbolo de evangelización, es una advertencia. Ellos llegan aquí y ponen esa cruz en el momento de la fundación del pueblo en 1500 y péguele, para que los indígenas ya supieran y tuvieran en la cabeza, oiga, esta gente nos va a evangelizar, ¿qué hacemos? Y como si fuera poco entonces, no fue suficiente, los españoles dijeron, vamos a meterles más terrorismo a estos indígenas, y construyeron esa catedral de ahí que es la más antigua del lugar. Una vaina gigantesca en la época para decirle ahí sí a los indígenas, vamos con toda y vamos en serio. Recibe a Cristo en tu corazón. Y esto se consideraban pues amenazas o advertencias de la desaparición de los indígenas si no se ponían las pilas con lo que los españoles querían hacer aquí. Hoy en día es un lindo atractivo turístico, pero si usted se pone a pensar el contexto que tienen estos atractivos turísticos en la época, ¿no? Si usted se pone en los zapatos del indígena de aquel entonces y venir aquí, imagínense cuando construyen esto y toda esa amenaza, cuando llegan a sus familias, cuando llegan a donde sus familiares en la noche, mija, pusieron la cruz. Hasta aquí fuimos. Todo pueblo español para su fundación enfrente de la iglesia pone la alcaldía, pero en Montpós la excepción es que enfrente de la iglesia había un río, el río Magdalena, con 200 metros de ancho, pura agua y barquitos que llegaban ahí con mercancía. Ahí nomás ya el pueblo comenzó con un pie completamente diferente al resto de pueblos que conocemos de la colonia. Aquí en la costa hay una fruta que se llama el corozo y con el corozo hacen vinos. Y acá, señoras y señores, en el mismísimo puerto de Montpós vamos a hacer una cata de vino momposino. Este es el tradicional vino de corozo, tamarindo, palma de vino. Señora, ¿qué hora es? Son las 9 de la mañana, ¿no estará muy temprano para echar vino aquí en Montpós? ¿Es normal? Tome, es normal, son vinos artesanales. Bueno, dicen que en Montpós es normal echarse un vino a las 9 de la mañana. Este es el vino de palma. ¿Y yo con quién brindo? Si es tan normal, tómese uno conmigo. Ah, bueno, listo. Vamos a esperar que esto no me suena tan normal. Vamos a ver si es cierto. Bueno, salud. Salud. Ah, no, pues ya se bajó la copa completa, yo no la puedo dejar Me atrás. encanta tanto. Y ya con el corazón contento, señor, usted me está emborrachando. Vamos con el vino, este es el clásico y tradicional vino de acá, ¿no? El de corozo. Vino de corozo. Salud, muchachos. Sabe a corozo. El que no sabe qué es el corozo tiene que ir a la costa y ahí ya sabrá muy bien lo que es el corozo. Muchas gracias por el vino. ¿Cómo se llama la empresa familiar? Vinos Cacique Montpós. Somos de Montpós, queremos seguir conservando esa tradición y el proceso que se hace del vino es artesanal. Estamos aquí en el puerto, ¿no? Esto, que ahora en el tiempo después de que el puerto dejó de operar fue un mercado, pero aquí llegaban todas las embarcaciones y hoy en día todavía hay embarcaciones pero con fines turísticos. Y anoche me monté en esta barca de aquí grande que se llama La Valerosa y usted no se imagina la belleza de tour que es recorrer todo el Magdalena y ver el atardecer, ver a los pescadores, ver a la gente que trabaja en el río. Pero sobre todo lo que me impactó fue la historia del señor. Póngale cuidado. Don Julio. ¿Qué más, amigo Juan? Mi nombre es Julio Gómez. Tengo aproximadamente ya unos 13 años que vine desde Nueva York. Estuve en Nueva York por muchos años. Allá pues hice un poquito de capital, trabajé limpiando carros, fui lavador de carros, fui llantero,
Fui también trabajador en la construcción y me vine a la ciudad de Mompox y se me dio por hacer el planchón La Valerosa Tour. ¿Qué fue lo más duro de haber migrado para Nueva York? Nueva York es una ciudad pesada, ¿no? Bueno, lo más duro de llegar a Nueva York es no encontrar con quién hablar, no encontrar un familiar, no encontrar a alguien el cual te dé la mano. Pero todo es a base de sacrificio y cuando uno ve los sacrificios es que se logran las cosas. Aquí mi hermano hizo lo que muchos quieren, ir un tiempo allá, recoger capital, trabajar duro, venir para aquí a los pueblos de América Latina, montar un negocio aquí con La Valerosa y ya estar tranquilo, ¿no? El resto del tiempo, relajado. Sí, esa es la idea, ir a Estados Unidos, el sueño americano, y el cual venir a contribuirlo a nuestro pueblo donde nacimos, donde tenemos nuestro retoño, a compartir el sacrificio que tuvimos por fuera, a compartirlo acá en la ciudad de Mompox. Hermano, muchas gracias. Gracias a ti, Juan, por venir acá a Colombia. El río Magdalena, y mírelo aquí, y aquí detrás de mí está el mercado del pueblo, porque esto era donde llegaban todas las balsas y los barcos, desde Cartagena, y venían aquí después de 30 días de estar en el agua, a dejar aquí sus bienes y a descansar. Esto no existía. Después, como este río subía y bajaba tanto de nivel, y no solo eso, sino que después llegaron las embarcaciones en vapor. Las embarcaciones en vapor lo que hacían para funcionar, pues era el vapor, creado por la combustión, y usaban todos los árboles y cortaban las maderas de alrededor del río, causando la erosión. Y esa erosión hizo que el río perdiera su ancho y ya no cabían las mismas embarcaciones comerciales ni la misma cantidad, haciendo que al otro lado de la isla se volviera más atractivo y el puerto lo mandaron para otra ciudad aledaña que se llama Magangué, hoy en día existe. Y por aquí dejaron de pasar los barcos, haciendo que Mompox quedara olvidada para siempre dentro de esta misma isla, porque no había carreteras. La única forma de venir aquí era por vía marítima y aquí quedaron por 100 años encerrados. Por eso fue que hicieron este mercado. Este edificio fue el mercado del pueblo, para motivar la economía y no depender solo del río, sino también empezar a mover otro tipo de economías informales. Por acá venían las embarcaciones de los españoles. Por acá también venía y entraba y salía Simón Bolívar. Inclusive, sin que Napoleón hubiera venido aquí. Cuando Napoleón invadió España, la economía de los españoles a nivel mundial empezó a tener bajas y altas y estuvo muy inestable. Por eso estos pueblos lograron independizarse, ya que aprovecharon el papayazo de que los españoles estaban pasando por una crisis gracias a Napoleón, y este pueblo en 1810 se independizó completamente. Este río nunca vio a Napoleón, pero los pasos de Napoleón por allá en Europa afectaron la actividad de estas mismas aguas. Como todo está tan conectado con todo, ¿no? ¡Qué tan bonito! Él me viene persiguiendo desde el hotel, mi fiel amigo. Tan bonito, véalo. Con la llegada del puerto llegaba la religión, que donde llega el dinero y llega la plata y llega la fundación de un pueblo, llegaba la iglesia católica, ya que la iglesia vivía de las donaciones. Entonces necesitaba estar siempre en el lugar de los hechos, donde estaba el movimiento del dinero. Y el Mompox, a pesar de ser un lugar de 30.000 habitantes, tiene 7 iglesias coloniales. En esa época llegaron tantas iglesias de varios grupos religiosos diferentes a competir por las donaciones de los comerciantes que vivían aquí. Unas iglesias ofrecían educación, otras iglesias ofrecían otra cosa. Póngale cuidado que cuando desapareció el puerto, ¡qué casualidad! Desapareció la economía. ¡Qué casualidad! Desapareció la iglesia y todos los grupos religiosos se fueron. Aquí ya no hay más que recolectar. Oiga, pero curita del pueblo, todavía tenemos fe, todavía queremos salvar nuestras almas en pena. Pero ya no hay moneda, nos vamos de aquí. Este era un convento y este convento se volvió una escuela secundaria. El que sí no se fue nunca fue Gabriel García Márquez. Antes de ser el personaje que es, antes de ser reconocido y tan famoso, la esposa de él estudió en este colegio y él venía aquí siempre a visitarla. Él siempre estuvo muy conectado con este pueblo. Inclusive en su libro de 100 años de soledad, dice que Macondo era una ciudad que estaba al borde del agua, como lo está Mompox, calurosa, como lo es Mompox, y donde había pescaditos de oro, como lo que vamos a ver más adelante. Aquí en esta plaza fue donde se proclamó la independencia de Mompox. Y aquí esa estatua de atrás, con la espada que significa justicia y las cadenas rotas que significan libertad, donada por los franceses. Así como ellos donaron la estatua de la libertad allá en Estados Unidos, 3 años antes donaron esta estatua aquí en Mompox. Usted sabe, francés que se respete, hermano, le regala estatua al que vea por ahí. Y este no fue la excepción. Ahí tenemos esa reliquia francesa en pleno centro de la ciudad de Mompox. El
El arte de la filigrana es un arte de joyería que traían los árabes y los españoles. Como en esta región había tanto oro y tanta plata de los saqueos que hacían a los indígenas, no sabían qué hacer con tanto. Y aquí en Mompox, como se reunían todos estos artesanos y toda esta cultura de la joyería internacional, aquí se unió la sabiduría y la materia prima. Por eso la filigrana hoy en día es una de las actividades comerciales y patrimonios culturales de Mompox. Y uno de los primeros productos que más representa al pueblo eran los pescaditos, en este caso, por ejemplo, caballitos de mar también. Oiga, este gatico es bien inteligente. Encontró donde guarda la veterinaria la purina y véalo ahí. ¡Ey! ¿Qué está haciendo ahí comiéndose la purina, hermano? Se dice que muchas de las casas de los españoles aquí, en sus sótanos o por debajo de las piedras, esconden oro y figuras precolombinas, que todavía hay huacas y tesoros por ahí escondidos. Ese es el mito. Lo que sí es una realidad es que en el río, cuando el río baja de nivel, muchas personas se meten a escarbar en la tierra y sí han encontrado monedas, han encontrado figuras, y hoy en día, 2021, todavía se siguen encontrando. Algunos huaqueros, que se les llama, su oficio es ese, estar escarbando en la tierra todo el tiempo y encuentran cositas, algunas que se van para los museos y otras que se van para el mercado negro. Pero eso demuestra entonces que ese mito sí tiene algo de realidad, así como tan real lo es el cementerio de Mompox. Este cementerio fue construido por los masones, por eso tiene tanta simbología. Por ejemplo, esta cruz de aquí arriba. Por ejemplo, las flamas al revés. Las flamas al revés significan la muerte. Y cuando están pues hacia el otro lado es iluminación interior y vida. Eso es pura simbología masónica. Sí, señores, este es un pueblo de 7 iglesias, pero si contamos como es, podrían ser 8. La octava no es una iglesia, pero es la casa del mismísimo diablo, del mismísimo Lucifer. Y dentro de la casa, la entrada al mismísimo infierno. Y esa casita queda por aquí. Vamos a visitar al diablo, vamos a visitar al Patas, vamos a visitar a Belcebú, a ver qué nos cuenta el hombre, a ver cómo lo tratan por allá abajo. Aquí detrás de mí está la famosa Casa del Diablo. Casa del Diablo era la casa de un señor muy rico aquí en la región. Tenía 70.000 cabezas de ganado, tenía casas, propiedades, era un tipo millonario. Pero nadie sabía por qué tenía tanta plata y la gente empezó a decir fue que él hizo un pacto con el diablo. Y no solo eso, sino que toda la gente que estaba alrededor del señor moría de forma trágica. Y eso confirmaba la teoría de que él hacía esos sacrificios para no perder su riqueza, debido al pacto que tenía con Satanás. Aquí hoy en día se dice que vive Lucifer, así como en la novela colombiana de Rafael Escalona. Oye, morenita, te vas a quedar muy solo. Que también fue filmada aquí en este mismo pueblo. ¡Qué coincidencia! La escena del diablo, la cola del diablo que le sale por debajo del pantalón al señor. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No se sabe. ¿Será realismo mágico? Sin duda alguna. Y si usted se asoma por alguna de esas ventanas, el Viernes Santo, va a haber una llamita de fuego ahí. Y eso quiere decir que solo ese día se abre la puerta del infierno. Y esa llamita de fuego indica dónde está el acceso al infierno mismo. Aquí en Mompox, la casita de Satanás. El man está ocupado y como Satanás hoy en día pues está pasando por una situación económica muy difícil, le alquiló el pedacito a unos señores ahí que lo utilizan ahora de taller y le pagan una renta al diablo. ¿Quién sabe cuánto será? Es que, hermano, la crisis mundial, el COVID le pegó a todo el mundo. El man ya ni siquiera se sabe si vive ahí. Viejo Carlos, si la gente quiere contactarlo a usted, ¿cómo es la vuelta? ¿Tiene Instagram? ¿Cómo lo hace? Sí, claro. Bueno, yo tengo una agencia desde hace 8 años que se llama Mompox Retro, aquí pueden verla. Me pueden conseguir en Instagram como @Mompox Retro. Hermano, muchas gracias. No, a ustedes siempre por la visita acá en Mompox y por impulsar el desarrollo turístico de la región. Y bueno, amigos míos, ese fue el recorrido en esta ciudad, en este pueblito llamado Mompox, un pueblito que no existe, que a veces soñamos con él, pero que no existe. A mí me parece bastante real, o será que ya me enloquecí. Un pueblito que tiene una historia muy linda que contar. Un pueblito que existe pero de pura chepa gracias al río. Un pueblo místico. Un pueblito que define muy bien el realismo mágico colombiano. Un pueblito que inspiró a Gabriel García Márquez para escribir una de las novelas que lo llevó a la fama y a la gloria. Y un pueblito que nos sigue inspirando a muchos de nosotros hoy en día. Muchas gracias, amigos, por acompañarme en este tour. Espero que les haya gustado. Espero que la han pasado bueno, que han aprendido algo, que visiten este pueblo que está realmente muy bonito, que se atrevan a visitar este país, que se atrevan a visitar estos lugares. Saludo a la abuela. Este paisaje tan hermoso que tenemos de aquí de Mompox, que este río ha sido el canal para
transportar y llevarle a miles de personas el pan de comida, el transporte, la navegación que no se puede perder porque ha sido un legado de la Santa Madre Naturaleza, porque el río llevó, volvió y viene y vuelve y llega y vuelve y viene, porque si no hay río y no hay agua no podemos existir en el planeta Tierra, ¿bien? Don Juan, nos alegra de verlo aquí en Mompox para el mundo entero. Lo felicitamos porque nos está visitando. Todas las personas que no conocen el mundo deben primero venir a Mompox para que sepan que sí están en el mundo. Feliz día, chao.